si uno ve la cantidad de gente interesada por un bono, es porque todavía está el interés de muchos. Que la nueva generación no se entusiasme mucho es otra historia, pero sí hay un sector grande del país en estos momentos y en esta entrevista, por ejemplo, que ya les vamos a contar por qué, pensando en tener su casa propia. ¿Cómo está, don Dagoberto? Qué gusto. ¿Qué tal? El gusto amigo, muy buenos días. Gracias, don Henry, gracias a todas las personas que nos siguen en el programa y un placer estar con ustedes hoy para comentar un tema tan importante como es el tema de la vivienda, un derecho fundamental, pero que también es una herramienta poderosa para disminuir brechas, reducir la desigualdad y, por supuesto, apoyar a los objetivos de reactivación económica y generación de empleo de un país. Claro, y que quería hacer esa primera pregunta, don Dagoberto, pensando precisamente en eso, pues vamos a hablar de cómo puede hacer la gente o los requisitos o lo que se pueda facilitar, pero pensaba en esa primera lectura en torno a si la gente se entusiasma todavía por tener casa o no. Como ustedes están tan cerca de todos estos procesos, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Cómo lo viven? Sin duda, creemos que la vivienda, como decía, no es solo un derecho fundamental, creo yo que es, y creemos desde el banco, que es el sueño más importante de cualquier familia, tener un hogar digno, principalmente para aquellas familias que buscan un mecanismo para salir de la pobreza, para reducir las desigualdades que, bueno, sabemos que están tan marcadas en toda América Latina y, bueno, Costa Rica no es la excepción. Además, una vivienda representa un techo seguro para los niños, para las niñas, para los jóvenes, para las personas adultas mayores y para todas aquellas que en general viven en alguna condición de pobreza, de riesgo social o situación de emergencia. Así que creemos firmemente en la necesidad de dotar de vivienda digna a todas las familias y, por supuesto, a la vez que estamos cumpliendo un derecho fundamental, pues también contribuir a otros objetivos país como son la reactivación económica y la generación de empleo. Cuando uno revisa las estadísticas se da cuenta de que el faltante natural de vivienda en Costa Rica pues sigue siendo un reto importante, pero además del faltante natural de vivienda, tenemos un tema relevante y es el déficit cualitativo, es decir, todos aquellos hogares costarricenses que si bien es cierto tienen una vivienda, esta pues requiere algún tipo de reparación estructural o en aspectos esenciales de una vivienda para garantizar no solo la calidad de vida, sino también la seguridad de las personas que las habitan. Ahora, don Dagoberto, buenos días y más bien gracias por acompañarnos. El tema de los requisitos, porque no es más de decir y llegar al Bambi y decir, bueno, yo quiero construir mi casa o quiero comprar mi casa, ¿me pueden ayudar? Hay cosas tal vez que son muy específicas y que usted me dirá, ¿lo hacen más o menos accesible? No, totalmente de acuerdo. Primero que todo, buenos días también para usted. En cuanto a los requisitos, siempre damos una recomendación general a todas las personas que están interesadas. El paso número uno siempre es acercarse a alguna de las entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Ustedes ponían como ejemplo hace unos minutos al iniciar esta conversación la feria reciente que realizó Fundación Costa Rica Canadá. Bueno, Fundación Costa Rica Canadá es una de las entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Así tenemos los bancos públicos y del Estado, las cooperativas, las mutuales, algunos bancos privados, la fundación y otras. Entonces, siempre la recomendación número uno es acercarse a una de las entidades autorizadas. ¿Qué va a suceder en las entidades autorizadas en ese acercamiento? Primero, van a recibir una asesoría completa sobre los trámites, los pasos para obtener el bono familiar de vivienda. Pero bien, hay personas que se consultan, ¿para qué voy a ir hasta la entidad si antes no tengo al menos alguna línea, alguna garantía razonable de poder calificar? Siempre les manifestamos que hay ciertos requisitos básicos para tener acceso al beneficio del bono familiar de vivienda. El primero de esos requisitos básicos es nunca haber recibido antes un subsidio, es decir, no haber sido beneficiado anteriormente con el bono familiar de vivienda, porque la misma ley 7052, la ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, establece claramente que, salvo en aquellos casos de excepción, el subsidio se recibe una única vez en la vida. Entonces, primero es consultar, eso es una consulta simple, está en línea en nuestra página o sitio web, con el número de cédula puedo saber si antes tuve o no el subsidio. Segundo tema importante, tiene que constituirse, tiene que existir o conformarse un núcleo familiar. Es decir, salvo unas excepciones muy puntuales, el subsidio va dirigido a la atención de familias.
Y cuando hablamos de que debe existir un núcleo familiar, estamos hablando de un núcleo familiar típico como el que conocemos, ¿verdad? El matrimonio y los hijos. Pero también forman núcleo familiar la madre con sus hijos, el padre con sus hijos y otras situaciones que también se pueden catalogar como un núcleo familiar. Tercero, es importante que los ingresos del núcleo familiar no superen los rangos establecidos en nuestras normativas, en la ley. Eso es básicamente una persona que gane hasta 6 salarios mínimos podría tener acceso a un subsidio. Y un salario mínimo, para que todos puedan realizar el cálculo, es de aproximadamente 318,000 colones. Quiere decir que si yo multiplico 318,000 por 6, obtengo el límite superior que me podría dar acceso a un subsidio. Ahora, el subsidio que se recibe es en función del nivel de ingresos que tiene el núcleo familiar. Por lo tanto, ese es un requisito importante, tener en cuenta que existen rangos, que existen límites superiores para tener acceso al subsidio en virtud del nivel de ingreso del núcleo familiar. Y por último, es muy importante, punto número 4, que quienes se postulan para recibir un subsidio no tengan más de una propiedad inscrita a su nombre cuando, por ejemplo, van a construir en lote propio o van a reparar la vivienda. Es decir, si tengo una propiedad, tiene que ser para construir o para reparar o para ampliar la vivienda que ya tengo. Y aquellas personas que no tienen el lote, no tienen el terreno, pues también se pueden postular en alguna de las modalidades, como por ejemplo la compra de lote y construcción o la compra de una vivienda. Pero lo que no es factible es que, por ejemplo, yo tenga 2 lotes y me quiera postular para construir en uno. No calificaría. Entonces, 2 recomendaciones puntuales. 1, acercarse a una entidad autorizada para que reciban esa asesoría. Y 2, revisar que esas 4 condiciones básicas se cumplan. Y a partir de ahí, pues es la entidad autorizada la que va a llevar a las personas, a las familias, de la mano hasta la obtención de este beneficio. Don Dagoberto, muy puntualmente, ¿por qué no puede ser una persona soltera o una pareja sin hijos? Bueno, una pareja sin hijos también puede. Una pareja sin hijos conforma núcleo familiar. Es un núcleo familiar, ¿verdad? La pareja la conforma. Lo que no se puede son personas solteras, porque la misma, solteras digo solas, ¿verdad? Pueden ser solteros en unión de hecho, eso es un núcleo familiar. Lo que no se puede es personas solas obtener el subsidio, excepto una modalidad que establece la misma normativa, que es las personas adultas mayores solas, que tienen un programa específico y que las atendemos dada su condición de vulnerabilidad por, condición de edad, salud y otras cosas que podrían perfectamente enfrentar. Don Dagoberto, eso que usted resaltaba, que se otorga una sola vez, no sé si ustedes reciben denuncias o en algún momento se informó, si fue una nota periodística que destacaba de personas interesadas mucho en el bono con tal de hacer negocio. Si ellos después venden la casa o alquilan la casa, ¿eso ustedes cómo lo siguen? ¿Qué seguimiento le hacen a cada proceso? Bueno, quiero decirles que la misma ley del sistema establece un apartado especial donde se regula lo que se puede y lo que no se puede hacer con una vivienda después de que una persona la recibe con recursos del subsidio. Particularmente, la propiedad que se adquiere con el beneficio del subsidio familiar queda grabada con unas limitaciones de hasta por 10 años que le impide a las personas vender, arrendar, prestar, alquilar o cualquier otro uso diferente al habitacional que puedan hacer las familias. Entonces está regulado en la normativa. Por otro lado... Pero, perdón, ¿quién lo controla, don Dagoberto? Porque que esté regulado informal no significa que se vaya a cumplir. Exacto. Claro, vamos ahí. Lo primero es contar con un marco normativo, ¿ok? Eso es lo que estoy tratando de explicar. Lo segundo es que existe un proceso de seguimiento, de fiscalización. Además, hay procedimientos para poner las denuncias correspondientes cuando esta situación se presente. Es un control que se ejecuta en 2 momentos. Primero, a cargo de la entidad autorizada, quien debe verificar si la situación es como se plantea ante una eventual denuncia que se reciba. Y lo segundo,
le corresponde al banco hipotecario de la vivienda pues ejercer las acciones pertinentes en caso de que se determine que la vivienda no está siendo utilizada para los fines correspondientes. Por supuesto, como en todo proceso, debe llevarse a cabo un debido proceso, debe notificarse a la familia, debe notificarse al interesado, e incluso pues podrá presentar las explicaciones, las justificaciones necesarias cuando así se determine. No significa esto que no hay oportunidad de mejora, por supuesto que hay oportunidad de mejora, pero también es importante mencionar que los procedimientos, el proceso de calificación de las familias, pues cuenta con un mecanismo riguroso, no solo de selección e identificación de las familias, sino también de verificación de cumplimiento de los requisitos. Además, desde el punto de vista jurídico, el subsidio queda debidamente inscrito como hipoteca legal preferente, lo que nos daría la posibilidad de eventualmente ejecutarla. No es un procedimiento común, no es un procedimiento ordinario, no es algo que se haga todos los días, pero pues sí existen procedimientos para atender situaciones como las que ustedes me comentan. Pues bueno, don Dagoberto, muchas gracias por estas explicaciones y obviamente que es un tema muy cercano a la gente. Lo decíamos al comienzo, habrá quienes pues esto no le interesa pensar en cómo tener vivienda y otros que sí, otros que tienen este sueño todavía muy vivo de la posibilidad. Y obviamente el hecho de que puedan tener o recurrir a un bono de vivienda, a ese subsidio, pues obviamente que es una muy buena noticia para ellos. Don Dagoberto, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días. Que me la vaya muy bien. Don Dagoberto.